Muy buenas noches. Hermanos, hoy por la gracia de Dios, justamente nos reunimos para alabar y glorificar, y más que todo para contar la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Esta noche Dios nos permite unir el corazón, reencontrarnos en la casa de Dios. Justamente ¿para qué? Para conocer su gran amor que nos tiene. Por eso esta noche vamos a empezar gozoso, dichoso, cantando, alabando, glorificando con una alabanza, la alabanza número 110, ¿sí? En la cruz. Vamos a cantar todo con fuerza, ¿sí? Para que todos los hermanos también estén preparando su corazoncito a aquellos, porque hay tiempo todavía para que lleguen, ¿sí? Lo estamos esperando también con los brazos abiertos. Cantamos entonces la alabanza 110 en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús,
y siempre feliz con Él seré. Sí, hermanos, vivir en Cristo me da paz, dice. Hermosa alabanza, testimonio realmente de hermanos justos que también conocieron de la gracia de Dios, del amor de Dios. Por eso cantan dichoso, gozoso y con mucha alegría y agradecimiento en su corazón. Amén. Ustedes igual podemos cantar esta noche. ¿Saben qué? Yo me encuentro muy agradecido con Dios porque hoy justamente tenemos un gran siervo también que nos visita de tan lejos, ¿sí? Que vamos a escuchar la palabra por medio de él, que Dios también utiliza su vida de la gran manera para poder traer el mensaje de esperanza en nuestros corazones, ¿sí? Yo decía que estoy muy agradecido porque también esta noche me permite escuchar esas voces angelicales de ustedes, ¿sí? Se escucha muy bonito de acá arriba cómo cantan, cómo alaban, cómo glorifican, ¿sí? Vamos a seguir entonces con las alabanzas también en casa, aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, todavía hay tiempo, véngase, estamos esperándolo, hay campo, hay mucho campo, ¿no? ¿Sí? Para poder recibirlo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con las alabanzas y vamos a cantar el número 196. 196, a Jesucristo dice, ven sin tardar. Amén. Cantamos entonces, Jesucristo, ven sin tardar, 196. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Tierno diciendo ven, oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Dios nos llama. Dios siempre, de una u otra manera, nos da oportunidades todos los días, cada segundo, cada minuto. ¿Y saben a quién le da la oportunidad de Dios? A los que están preparados. Ustedes tienen que preparar el corazón para que Dios también, cuando le dé la oportunidad, ustedes no desaprovechen. ¿Sí? Vamos a seguir alabando, glorificando con el corazón alegre esta noche. ¿Sí? Vamos a cantar la alabanza número
468. Voy a buscar porque ese rato no la busqué. 468. Allí dice, ya se la sabe la hermana. 400. Exacto, 468, hallé un buen amigo. ¿Sí? Cantamos todo con fuerza. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido y digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo en la tristeza me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Dios realmente nuestra fortaleza, ¿verdad? Dios nos dio una corona preciosa. Y esa es, ¿saben cuál es esta corona? Es la salvación, ¿verdad? Nos puso esa hermosa corona que Satanás todos los días nos quiere quitar, arrebatar nuestra corona para que huyamos y nos escondamos de Dios. Pero por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de los siervos, otra vez volvemos en sí. Decidimos en el corazón y volvemos a Dios. Porque Dios no mira nuestra condición, Dios mira nuestro corazón. Y si en su corazón hay arrepentimiento, eso es lo más importante. ¿Amén? Quiero alargar un poquito hasta que llegue el presentador para no cantar mucho. Si ya viene en camino, hay que orar para que llegue rápido. Si vamos a cantar una alabanza más, se nos acaba el repertorio, hay que seguir, ¿no?, practicando con el coro. Sí, vamos a cantar 492. ¿Se la saben? 492. Cuán gloriosa será la mañana. ¿Sí? Cantamos todos dichosos, gozosos y con fuerza.
gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Sí, Señor, desde acá yo de verdad me siento muy agradecido porque sus voces, de verdad, se escucha con mucha alegría, con mucho agradecimiento, y eso es lo más importante, porque estamos en la casa de Dios para alabar, glorificar, aunque nos durmamos a veces, ¿sí? Igual, con el corazón alabamos, ¿sí? Vamos a seguir con las alabanzas, ¿sí? Cuatrocientos 74. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, hermanos, ¿ustedes quieren volver atrás? Ni para dar impulso, ¿verdad?
Sí, hay que avanzar. Sí, hasta aquí con las alabanzas, le damos paso al presentador. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, esta noche, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Una vez más nos permite estar reunidos para poder escuchar la palabra. Vamos a orar. Puede inclinar su rostro. Padre Dios, gracias te damos, Señor, una vez más. Danos tu oportunidad de tu gracia para poder llegar acá, para reunirnos, para escuchar tu palabra, Señor. Puedas preparar también cada uno de nuestros corazones para recibir. Asimismo, los hermanos que se encuentran en camino, viniendo también para el culto, puedas cuidar tanto su entrada, su salida. Así también permite que llegue también para recibir el mensaje esta noche, Señor. Agradeciendo a tus siervos, dejando en tus manos también nuestro corazón, encomendando también, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, dejamos en tus manos este servicio de oración. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, ¿no? Ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Entonces, los hermanos que desean, ¿no? Esta noche expresar, compartir de manera libre, ¿no? Puede pasar aquí al frente y también expresar, ¿no? Cómo Dios está trabajando con su vida, testificar, ¿no? Sí, ¿algún hermano desea pasar? Sí, adelante. Ya, primero, ¿no? Sí, tenemos dos. Pase nomás. Muy buenas noches, hermanos. No de tiempo, ¿no? Yo aquí nuevamente, ¿no? Testificando. En esta noche tal vez muchos no me conocen, ¿no? Soy la hija del hermano Martín Quispe y de la tía Rosa, ¿no? Maldonado, que muchos, ¿no? Participan de la iglesia. Y gracias a ellos nuevamente mi corazón se conecta, ¿no? Para mí ellos son mi guía y yo puedo avanzar con ellos también en este tiempo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Yo quería testificar el tema de la situación, ¿no? En la que yo ahora me encuentro. Pero sí, primeramente quisiera leer Romanos 8:28, en el cual dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Este tiempo, ¿no? La situación del país está bien difícil, ¿no? Nos han rebajado los sueldos, incluso ya nos han cortado contratos y demás, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Al principio, ¿por qué pasan estas cosas si se supone que estamos en una estabilidad económica y demás? Mucho me molestaba, ¿no? Dentro de mi corazón, ¿por qué así? Si tanto nosotros sacrificamos, yo a veces me quedo hasta las 9, 8 de la noche en el trabajo, pero viendo este tiempo, ¿no? Estas semanas que estoy yendo solamente mediodía a poner ya al día mi trabajo, podía pensar, ¿no? Claro, yo no tengo el aval político, ¿no? El único aval que yo tengo es Dios, ¿no? Porque a mí siempre me llaman las jefas y me dicen, ¿quieres trabajar? Vení así. Entonces, podía ponerme a pensar, ¿no? Dios también te da y Dios también te dice, descansa un tiempo, ¿no? Entonces, podía ver en todo, en este tiempo puedo ver la gracia de Dios en mi vida, ¿no? Puedo ponerme a meditar, porque en el tiempo que yo trabajo no puedo no estar tal vez leyendo la Biblia, tal vez entrando temprano a las prédicas, porque ya me estoy levantando temprano a cocinar o a hacer otra cosa y demás, ¿no? Pero puedo ver ahora, ¿no? Que Dios me permite este tiempo para meditar en mi corazón realmente cómo está mi vida de creencia, cómo estoy hasta ahora yo viviendo aquí, cómo puedo ver la palabra, ¿no? Yo solamente pido a Dios que Él nos permita, ¿no? Dios no nos va a dejar, todas las cosas ayudan para bien, sea bueno, sea malo. Al principio mi corazón se molestaba, ¿no? Pero también tengo un freno, ¿no? En mi trabajo, este tiempo yo estoy muy agradecida porque había compartido, ¿no? La palabra a mis compañeros también, ¿no? Y una compañera de trabajo con su familia, ¿no?
está, ¿no?, visitando los viernes en la célula de, bueno, ahora reunión zonal en Achocalla, ¿no? Y eso puedo agradecer, ¿no? Toda la familia está llegando, está escuchando la palabra, ¿no? Dios tiene un propósito. Y también mis cuñados, ¿no?, la parte de mi esposo llegan, ¿no?, a escuchar la palabra. Realmente Dios, ¿cómo no había preparado este tiempo también, ¿no?, dividiendo las zonas? Yo realmente pensaba, no, ay, no, ya voy a estar sola, mi papá y mi esposo y la tía Rosa, solo somos 4, ¿qué vamos a hacer así? Pero Dios, ¿cómo no prepara? Entonces este tiempo también pensaba dentro de mí, ¿no? Si tuviese tiempo, poder hablar a mis vecinos de aquí de Achocalla, porque yo era antes presidenta de la urbanización muchos años, ¿no? Y todos me conocen. Y siempre, ¿no?, cuando saludamos con respeto y demás, y nos dicen, ¿no?, ¿cuándo va a haber alguna actividad? ¿Cuándo? Es que a mí me conocían de que siempre hacía actividades dentro de la urbanización, ¿no?, pues Navidad y demás. Entonces, es bueno, ¿no?, esa parte también. Ahora puedo tener tiempo para ir a visitarlos, tal vez invitarlos y que lleguen también a la reunión zonal, porque yo mucho me quejaba porque los sábados tengo clases, ¿no?, de una maestría que estoy haciendo, entonces no podía, ¿no?, los fines de semana, al domingo en la mañana la iglesia, el sábado en la tarde las clases, hacer las tareas y de lunes a viernes trabajar, no había ese tiempo, ¿no? Pero también podía ver, ¿no?, este es el tiempo ahora donde puedo ir a visitar nuevamente a los compañeros, puedo ir a visitar a mi suegra, puedo ir a visitar a los vecinos, para que Dios también trabaje, ¿no?, mediante mi boca, mediante mi ser, porque yo muchas veces quiero cerrar, ¿no? Ay, no, ya no, ellos no así, pero este tiempo puedo ver, ¿no?, que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Ahora espero que Dios nos permita también, ¿no?, el tiempo y para poder predicar en la zona, para que también la zona 21, ¿no?, de Achocalla crezca, ¿no? En mi corazón eso está, ¿no?, ahora que crezca, aunque no lleguen los domingos tal vez a la iglesia por el tema de la distancia, porque son nuevos, pero sí, ¿no?, participen todos los viernes para escuchar la palabra. Así, hermanos, ¿no? Eso puedo agradecer a Dios, que Dios permita, ¿no?, también eso, y que Dios nos guarde este tiempo, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por su testimonio. Adelante, ¿no? La otra hermana también que quería esta noche testificar, adelante. Buenas noches, hermanos. ¿Me ayudan a compartir? San Mateo 8. Capítulo 24. Versículo 24, perdón. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta noche, hermanos, yo puedo compartir esta palabra. El día domingo yo me encontré de mucho tiempo, ¿no?, con mi padre, y en ese tiempo mi corazón se había puesto muy alegre, ¿no?, muy gozoso por haberlo visto de tiempo a mi padre, ¿no? Y en ese momento mi corazón se volvió orgulloso, ¿no?
subió ya mi saber, mi orgullo, ¿cómo explicarles? Mi conocimiento. Y en ese momento yo pensé, mi papá también me decía, hija, nos reuniremos con tus hermanas, así. Yo también sí, ¿no? Mi sabiduría ya salía ahí, ¿no? Pero, ¿cómo no? Dios te explica, te corrige, aunque duele, pero te corrige y aprendes. Esa tarde yo vine, ¿no? al culto. Nuevamente volví de la calle, de dar unas vueltas con mi papá, así charlar de él, cómo está. Y ahí me reprendió, ¿no? El Señor. Pero yo me fui muy afligida junto con mi esposo, afligidos los dos. Y salimos del culto. ¿Qué hacemos ahora? Así nos pusimos ahí a meditar todo, con la palabra y todo, ¿no? Pero en ese momento mi esposo más afligido que yo más tranquila, ¿no? Y me dice, tengo ganas de caminar, me dice. Vamos, caminemos, le digo. Orando hemos caminado, desde La Ceja hemos llegado hasta Extranca. Desde La Ceja hasta la Extranca hemos caminado, los dositos. Orando, reflexionando, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, pero su sabiduría, no la nuestra. Y así fuimos entendiendo, comprendiendo, orando, reflexionando, no según nuestra voluntad. Y al día siguiente, esta palabra me entra, ¿no? Yo prácticamente cuando escucho la hora piadosa, no estoy muy atenta. Estoy, ¿cómo decirle? Me distraigo con cualquier cosa, o estoy haciendo o estoy caminando. Pero justo esa mañana, yo escuchando la hora piadosa, me entra esta palabra a mi corazón. Y digo, ¿yo qué he hecho? Yo he querido resolver las cosas con mi sabiduría. Yo he querido resolver con mi conocimiento, pero no es así. Uno que nace de nuevo, pues tiene que obedecer al Padre, ¿no? Eso es lo que entraba en mi corazón esa mañana. Y yo no, a las 8, 7 ya estaba de pie y mi esposo me llama y me dice, Gloria, me dice, yo prácticamente camino 4 cuadras, ya mis pies ya me están doliendo, ¿no? Pero me levanto a las 8 y mis pies no me dolían, mi cuerpo no estaba cansado, no tenía macurca, como se dice, ¿no? Pero yo me alegré muchísimo. ¿Por qué? Porque dije, yo no he caminado sola, ni mi esposo. Dios estaba conmigo y con mi esposo. Porque yo prácticamente camino 4 cuadras, ya no puedo caminar al día siguiente porque me duelen los pies, mi cuerpo se lastima y todo eso. Pero ahí pude ver la obra de Dios, ¿no? Como Él me dice, no estás sola, nunca vas a estar sola, ¿no? Muy alegre, yo me sentí muy contenta, muy feliz. Cómo no, Él me hace reflexionar de esta forma, ¿no? Junto a su palabra. Y así poco a poco voy tomando de su leche no adulterada. Yo estoy aprendiendo poco a poquito, ¿no? Aunque hay momentos que desfalleces y no hay caso levantarse, es terrible. Pero cuando te levantas con una emoción, una alegría, tu cuerpo liviano y todo eso, ¿no? Y eso puedo estar agradecida, ¿no? Al Señor para su enseñanza. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, realmente, ¿no? Escuchando la palabra podemos encontrar también reposo, ¿no? En nuestro corazón, tanto el tiempo de la hora piadosa también, ¿no? Sí, hermanos, antes de escuchar la palabra, vamos a ver un video documental de parte de la iglesia, perdón, de parte de la universidad, ¿no? De Corea. Sí, vamos a ver, adelante. Adelante con el video, por favor.
두려움과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네. 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네. 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네. 따따라라라라라. 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 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네. 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해. 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 그곳으로 가네. Sí, hermanos, y hasta aquí, ¿no? Y ahora también espero que esté listo, preparados sus corazones, ¿no? Esta noche también, gracias a Dios, nos visita el pastor. Esta noche va a compartir el pastor Abraham Pérez. Nos está visitando de la iglesia allá de Argentina, ¿no? Entonces también de visita. Vamos a invitar entonces, ¿no? Con fuertes aplausos al pastor Abraham Pérez. Oh, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro mucho. Primera vez vengo a la iglesia de La Paz. ¿Ustedes me conocían o no? Yo tampoco. Pero gracias a Dios pudimos llegar a La Paz. Nosotros estamos de viaje, ¿sí? Estamos de pasadas, pero de pasada creo que me atraparon, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a la altura. Por eso apenas subo a la habitación, ya estoy agitado así. Pero bajando no. Entonces puedo ver también cómo viven los hermanos así sin agitarse. ¡Wow, qué fuerzas! Yo vengo de Buenos Aires. Estuve administrando en el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy. ¿Alguien conoce Jujuy? Bueno, de pasada siempre está Jujuy, pero ahora hay una iglesia, ¿sí? Los que van a Argentina siempre pasan por Jujuy, entonces ahí tenemos una iglesia. Y ahora, como ustedes saben, mi presentador, ¿no? Me presentó, mi nombre es Abraham Pérez. Bueno, yo en realidad soy boliviano, ¿sí? Pero conocí en Buenos Aires, prácticamente crecí en Buenos Aires. Y la verdad, nunca yo en la iglesia, o la iglesia había conocido en Bolivia, jamás, porque siempre tenía un concepto. ¿Cómo es la iglesia? Uy, tiene que saltar, brincar, ¿no?
¿Para qué voy a ir siendo joven? Gracias, déjame así. Pero fui a la universidad, a Buenos Aires estudiando, y ahí yo conocí la iglesia, no conocía. Entonces, ahora como estamos siendo enviados a Ecuador, entonces, primero nosotros queríamos conocer todas las iglesias, no queríamos ir tampoco en avión, porque el norte no conozco. Voy a conocer la iglesia de Bolivia, de Perú, aunque queríamos ir a avión, pero siendo avión no conozco nada, digo, así no voy a ver nada. Entonces después viendo pasaje era muy caro. Uy, gracias a Dios es caro, digo, así voy a ir por tierras. Pero por tierra más económico, ¿verdad? Entonces, ahora ya estamos en La Paz, creo que la semana pasada partimos, hace el miércoles pasado. Ya no sé, ahora otro día, ya pasó una semana. Descansando vamos, despacio, porque largo el viaje. Desde Buenos Aires estamos viniendo, la verdad. Antes de compartir, vamos a ver la palabra. El libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Desde el versículo 1 dice, ¿encontraron? El libro de Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 7 vamos a leer. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando de él del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hasta el versículo 7. Nosotros, ¿alguien conoce Buenos Aires? Hermanos, ¿fueron al campamento? Algunos, ¿no? ¿Ustedes conocen el terreno que tenemos? Sí, ustedes saben también el problema que tenemos, ¿no? Muy grande problema. La verdad, nosotros también a través del pastor que nos transmiten la fe, nosotros también pudimos avanzar, porque ustedes saben la situación de Argentina. Nosotros la verdad, como siendo estafados por un terreno, no sabíamos cómo solucionar en la iglesia, y es muy grande y es mucho dinero. Entonces, cuando todo eso pasó, no podíamos tomar el terreno, no podíamos entrar. Entonces estaba la policía custodiando, pero nosotros también pensamos, ¿no? ¿De qué manera podemos ingresar? Ya está pagado, ya está. Entonces solamente falta ingresar, pero no podemos perder dinero. ¿A ustedes les gusta perder mucho dinero? ¿Qué hace? Hasta locura puede hacer, ¿no? En su negocio, su venta. Pero nosotros también es ofrenda, diezmo de los hermanos. Entonces todos los hermanos, el corazón de los hermanos, ¿dónde está? En ese lugar estás. Entonces, pero de un día a la mañana no se pudo ingresar, pero pensando, ¿no? Como, ¿de qué manera no nos pueden sacar los policías?
pensando. Nosotros teníamos reunión en medio de un bosque, solo macheteando un poco, limpiando, así troncos que habían caído, sentados teníamos reunión. Entonces pensando de qué manera la policía no nos puede sacar. Entonces de esa manera pensando, entonces vino, ¿no? ¿Cuál? Vamos a comprar contenedores. 2. Compramos, metemos en la madrugada, la policía no lo va a sacar. Porque ¿cuánta tonelada pesa? Mucho, ¿verdad? Entonces la policía primera entrada nos sacó. Pero cuando nos sacó era muy difícil ingresar. Pero después que se compró los contenedores, se ingresó en la madrugada. Entonces se ingresó en la madrugada. ¿Qué pasó? Descargaron y los camiones se fueron. Todo grúa, todo entraron rápido, el trabajo no tenía minutos controlado, porque podía aparecer policía en cualquier momento. Entonces ingresaron con tráiler, con los contenedores, y en los contenedores habían herramientas, ¿no? El machete, toda esa cosa para trabajar. Entonces dejaron y se fueron los grúa y los trailers, los camiones. Entonces entrando, ahí entraron a dormir. ¿Sabe quiénes? 2 seminaristas. Eran sacrificio, holocausto. ¿Quién va a enfrentar? ¿Seminarista también acá? ¿Así? No, primero a vivir así. Vivía, dormía ahí, hacía guardia 24 horas. Así. Porque también ya había herramientas, todo eso. Pero así pasando, hasta ahora se construyó mucho el edificio. Y hasta ahora, gracias a Dios, la Iglesia de Argentina venció el juicio. Porque era una estafa, pero que ese dueño, a través de la estafa, los hermanos se movilizaron, hermanas, jóvenes, niños. Ustedes saben que en Argentina los niños tienen mucho poder, ¿sí? Con los niños vencimos, ¿sí? Vino la máquina para demoler. Acá también demolen, así, cuando hay asentamiento. ¿Cómo defiende? Con su vida, dice. Perdón. Con su vida, dice. Pero allá, los niños ponían un ladrillo para sentarse, otro ladrillo para poner su plato de comida. Todo el edificio rodeado así, niños. Y sus madres les servían a los niños. Y los niños que saben algo ellos, ¿qué va a pasar? No saben nada. Pero la máquina venía así, las grandes máquinas pesadas venían para demoler. Pero en Argentina es delito así. No puede salir en una foto los niños, prohibido. Puede ser delito federal, así no puede salir. Mucho poder tiene. Entonces, los niños rodearon así. Recién habíamos hecho una cocina así, chicos, así, para cocinar. Entonces, ahí los niños sentados en los ladrillos. Y encima todas las hermanas traían sus hijos, sus nietos, de todos llevaban hacia la iglesia. Entonces, no solamente policía, hay grupos como policías especiales, ¿no? Como para, no sé si ustedes conocen, para narcotráfico, ¿no? Que vienen duro. Eso también fueron, con helicóptero, con cámaras así, sacando fotos así, ¿no? Hay veces nosotros saludamos así, ¿no? Porque es grande, ¿no? 18 hectáreas es. Viene por casi 100 metros arriba, está volando ahí arriba, sacando fotos así. Y la verdad, como estando ahí nosotros, ¿qué podíamos hacer? Era el sacrificio de los hermanos, ofrenda, diezmo. Entonces, entrando a ese lugar, parecía que iba a ir todo negativo. ¿Por qué compramos? ¿Por qué caímos en una estafa? Pero era la voluntad de Dios. Porque Dios nos quería dar grande.
pero no sabíamos nosotros el camino de qué manera. Porque nosotros tenemos un edificio en Capital, en Buenos Aires, y ese tiene 5 pisos, muy grande, de largo 60 metros tiene. Entonces, muy grande, pero cuando hay reunión no abastece, los baños se saturan, fila hasta afuera, para entrar solo al baño. Entonces también nosotros tuvimos una situación en ese lugar, porque siempre los vecinos, ¿ustedes los vecinos le persiguen acá? Hoy gracias por cuidarnos por la iglesia, ¿no le dice? Gracias por tener la reunión, la palabra. Pero allá nosotros nos persiguen, nos perseguían, diré. Vecinos, ¿por qué tanto ruido? No se cansan de hablar todo el tiempo esto, la música. Saltan de todo, queja, denuncia de uno tras otro. Pero así de esa manera, el vecino de la derecha, de la izquierda, del frente, todo así. Pero esa zona era anteriormente una zona roja, donde se vendía, ¿no? Polvo blanco, como dice. Y otra zona muy peligrosa, porque en ese lugar, por la iglesia, se tuvo seguridad. La iglesia poniendo seguridad de la entrada, controla los autos de los hermanos y hasta la esquina, la parada del colectivo, controla. Entonces, de esa manera, como esas, ¿no? Como malas personas en realidad, dañando a otro, como se alejaban así. Los vecinos nunca vieron eso. Que por la iglesia se limpió, tuvo seguridad, todo, pero nos perseguían. Y hasta que al final, un día ellos tiraron basura a la iglesia, mucho basura, así, montón, creo que desde la puerta hasta acá al salón puede ser un ejemplo. Basura, así en bolsa. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Los hermanos se enojaron, justo teníamos campamento de inglés, y en la noche hay campaña, ¿no? Pero los hermanos se enojaron así muchísimo, así, mucho se enojaron. ¿Por qué? Primero le hablaron, ¿usted no sabe quiénes somos? Iglesia, sí sabemos. ¿Cómo piensan los vecinos o la gente de la iglesia? Son muy bonitos, ¿no? Muy amables, paz y amor, y qué más, Dios te bendiga. Pero en la iglesia en Buenos Aires están todos los delincuentes, ¿no? Sí, en serio le digo, no es mentira. Pastores, ministros son que andaban en mafia. Había ahora es pastor, él está en Ushuaia. El vecino le dice, solamente salpicando agua se queja, hace denuncia. Entonces un día se enojó, el ministro le dijo, ¿usted sabe quién soy? Dice, no sabe, dice. Pero si usted lo supiera quién soy, no lo haría, dice. ¿Sabe quién soy? Por la iglesia yo estoy sujetado, dice. Pero si no estoy o no estaría en la iglesia, usted sería mi primer víctima, dice. Por eso piénselo bien, dice. No vuelva a molestar la iglesia. Y él era un hombre mayor, ¿no? Canoso ya. Hacia los hombres mayores son muy groseros. Pero también los hermanos de ese camino están saliendo. Entonces, en vez que tenga agradecimiento a la iglesia porque yo tengo una buena vida, tiene que tener agradecimiento, porque si no, usted sería mi primer víctima, le dijo. Yo estaba ahí. Estábamos lavando los autos, ¿no? de la iglesia. Por solamente salpicar se enoja que esto, que la iglesia. Entonces cuando le dijo así, él se dio la vuelta, nunca más molestó así, nunca más. Entonces así nos persiguen, cada cosa por la iglesia. Pero en la iglesia mayormente están
creo que este año también hay muchos seminaristas, ¿no? Ahora hicimos cambios, hay seminaristas de Ecuador ahora en Buenos Aires. Están enviando de todos los países de Sudamérica a Buenos Aires. Y la verdad, como después que pasó esa situación, todos los vecinos primero respetan, pero cuando la basura entró, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Es donde ustedes escuchan, ¿no?, la palabra, reciben alimento espiritual, tiene la comunión, por la iglesia su vida se restauró. ¿Cómo reaccionaría? ¿Le predicaría evangelio? ¿Qué haría? ¿Le maldice? No, había un hermano, tenía esa paciencia, no, vamos a hablar, dice, cálmese, solamente arrepiéntase, retire esa bolsa de basura. Pero la señora no retira, no voy a retirar. Y cuando calmaba, tenía paciencia, ni yo tenía paciencia. Yo estaba viendo, justo estaba limpiando algo, ¿no? Pero así, justo era culto, terminó el culto. Ustedes saben que hay muchos hermanos en Buenos Aires. Son hermanos, no son también, ¿no?, profesionales. Siempre el pastor Gabriel King dice, ¿no?, hay muchos hermanos, pero no son profesionales. Pero son profesionales para otra cosa. ¿Sí? Y cuando pasó eso, justo era culto, se retiró los hermanos, siempre después quedan, ¿no?, conversando, hablando. Ahí pasó esa situación. Entonces, aunque algunos querían solucionar hablando, pero hay algunos hermanos más temperamentales, que son más nerviosos. Uno viendo basura, reaccionaba así, no, ¿quién hizo? Otro, ¿quién hizo? Hay diferentes reacciones, ¿verdad? Pero vino otro al último, miraba, se agarraba la cabeza. ¿Quién fue? Dice. Y algunos apuntaban, ay, ese hizo, dice. Ah, sí, fue. Todos estaban conversando, ¿no?, para solucionar. Él ya no habló, él. Bien, contra la pared, así. Ya ahí ya se descontroló. Así. Y la verdad, nosotros también por la iglesia siempre pensamos, ¿no?, ay, amor. ¿Usted tiene mucho amor? Sale, ¿verdad?, su verdadero hombre. Ay, ¿por qué me hablas así? Empieza a hablar grosería también, ¿verdad? Aunque en la iglesia no, pero afuera casi le pasa por encima el auto. ¿Qué dice? Este maldito, dice, ¿no? Entonces en la iglesia también, sí sabemos nosotros, Dios nos sujeta en la iglesia. ¿A ustedes también? Les sujeta, pero si sale su verdadero ser, ¿quiénes son? Son unas hienas, leopardos, ¿no?, leones. Así nosotros también somos. Pero así pasando por esa situación, la iglesia se abrió el camino para obtener ese terreno. Pero ese terreno, después de tanta persecución, apareció el verdadero dueño de ese, que estaba preso. Obvio, nadie sabía quién. Estaba preso, o sea, creo que ya hasta que se vaya de este mundo, porque era un preso muy poderoso. Entonces él, su sueño que era hacer fundación en ese lugar, para niños, para jóvenes, capacitación, rehabilitación. Entonces cuando nosotros fuimos, le encontramos, esa persona lloraba. Ese era mi sueño, dice. Yo quería hacer eso en ese lugar. Por eso le empezaron a visitar una hermana, hermano, así. Entonces él decidió donar a la iglesia 18 hectáreas. Estamos a 10 minutos del centro. Está a 5 minutos de autopista, enseguida está en el centro. Entonces él era el verdadero dueño, firmó. ¿Cuántos papeles tenía? Pero no sé dónde están, decía. Obvio, los hermanos lo fueron a ayudar. ¿Dónde están los papeles? Él era el dueño. Debe estar por ahí, fíjate.
Era todo un armario viejo, miles de papeles. Entonces el grupo de hermanos fueron, buscaron así, ¿cuál es terreno? Así buscando. Encontraron un papel viejo así, que estaba la firma, en qué año había comprado. Y la verdad, como encontrando, eso como a nosotros nos dio esa tranquilidad. Es el verdadero dueño. Hasta ahora va a visitar a la iglesia, pero cuando va siempre se pone a llorar. Ve a los niños correr, los jóvenes jugar, juegan fútbol, hay vaca, animales, cabras, todo hay. Ahora hay caballo, ahora compran caballo, corren por caballos. No sabe, puede aprender ahí. Hay vaca, toro, todos animales, chancho también, mucho. Por eso como cuando ese hombre miraba eso, tan feliz se puso. Entonces ahora, después que la iglesia ganó, todo, pero los policías seguían viniendo para que no sigamos construyendo. Ahí se quedaba toda la noche haciendo guardia policía. Pero un pastor nos dijo, ese policía de qué manera se puede ir o quedarse, hay que pensar. Entonces dijo, ¿no? Bueno, vamos a predicarle, dice. ¿Recibe la salvación o se va?, dice. Entonces dice, bueno, seminaristas, túrnense, dice, 1 hora uno, dice. 1 hora el seminarista tal, 2ª hora otro seminarista, vaya predique, dice. Va uno, ¿no? Le lleva, ¿quiere agua, policías? Le daban. Obvio, no podíamos construir, está controlando. Y le predicaba. Terminaba, descansaba, iba otro ella también. Así sucesivamente, policía recibió la salvación. 3 creo que recibió. Uno, después cuando haría su turno de guardia, pueden creer que traía verdura, carne para cocinar. Ella junto, cortando con las hermanas ahí, carne. Después algunos sí se fueron, no quería porque le predicaban. Entonces se fueron afuera, lejos se ponían guardia. Hasta mientras nosotros aprovechamos para construir. Entonces las que estaban adentro ni sabían por qué estaban. Entonces empezaron a cocinar, verdura, picar. Recibieron la salvación. Entonces se cumplió, ¿no? Así como decía el pastor también. Predicando, recibe o se va, dijo. Y el que se fue, bueno, el que no quería escuchar. Después los demás recibieron la salvación. Y algunos ya desde esa vez congregaron a los eventos, hasta querían ser guardia de la iglesia después. Pero nosotros, nuestra guardia es mucho mejor así. Tenemos guardia, ¿no? Ustedes saben. Ya guardia tenemos muy lejos, así cuidan mucho a los hermanos porque hay mucha delincuencia también. Entonces, gracias a Dios, como a los hermanos, todo cuidando desde que llegan los colectivos, trenes, desde ahí los seminaristas. Casi el seminarista no participa culto. Acá puede ser, ¿no? No participa culto. Seminarista, ¿qué trabajo es? Dice, vaya, ¿no? Hay hermana, llega tal hora. Y hay muchos también, ladrones, peligrosos. Entonces, por eso como la iglesia también creció mucho, mientras nosotros más persecución teníamos, creció mucho así. Más recibían la salvación. Entonces, usted en Campamento Mundial, ¿quién fue la última vez? Campamento Mundial. Algunos fueron, ¿no? Ahí fue el pastor Sopar, pero no lo dejaron entrar. Se quedó afuera. Pero él, pastor Sopar, se bajó y se fue directo. Pero todos esos policías que eran tropiezo para el camino del evangelio, esos fueron echados ahora. Comisario, policía, fiscal, abogado, hasta de la municipalidad. Salió todo, ¿no? Se destapó, parece. Todos fueron echados. Ahora, hoy en día, ya gracias a Dios, la iglesia venció. Ahora ellos están siendo buscados por todo lado. Hasta en diario sale su nombre, buscado. Ya algunos están presos, los que eran de al lado, los que iban contra, están todos presos ahora.
Entonces, por eso como parecía muy difícil, porque muchos años pasó, más de 7 años, hasta ahora ya otra situación, ¿no? Entra que los ladrones, entran muchos. Pero de esa manera nosotros, a través del siervo de Dios, aprendimos la fe. Nuestra vida era la vida y la muerte. Después fue otro grupo de asentamiento, ¿no? Que toman terrenos. 100 metros avanzaron de nuestros terrenos. Por atrás, ustedes conocen la fondo, ¿no? Hay una villa ahí. 100 metros. Estamos en culto, cantando, ¿no? Así. Cantando. Siempre hay guardias afuera. Entonces comunican, ¿no? Culto terminó, culto cantando alabanzas. ¿Por qué? Estaban invadiendo, invasores, queriendo tomar el terreno que ya tiene dueño. Entonces saliendo todos los hermanos, allá los adolescentes jóvenes, les encanta ese tipo de problema. No sé, hermano, hermana, cuando ven adolescentes no tienen mucha adrenalina, mucha fuerza. Las jovencitas, cuando hay problemas, dificultades, ellos agarran como si fuera que están en África, ¿no? Así, así se va. Ellos contentos, como acá va a haber problemas, no contentos así. Pero aunque los hermanos peleando, luchando, así sacando a todos. Siempre, todos los días, como riesgo de vidas. Todos los días. Entonces, por eso como nosotros podíamos ver qué es verdaderamente el Evangelio, qué es la palabra, qué es la iglesia para uno. No puede poner su vida al Evangelio, nunca puede apreciar tampoco. ¿Por qué? De lejos, ¿no? Paz. Que Dios te bendiga. Pero estar ahí, no. Hasta cuando teníamos problemas, dificultades, hasta los hermanos que se habían alejado, regresaron. Muchos se habían alejado, pero ellos por enterarse que invadieron, ellos también regresaron. Muchos para ayudar. Familia, tío, ya no iba a la iglesia hace años. Por esa situación ellos regresaron. ¿Por qué? Es nuestra iglesia, dice. Así regresaron. Entonces, hubo mucha obra de Dios en ese tiempo de persecución. Ahora, si van, ya todo el terreno está con muro ahora. Ya nadie puede entrar, ni perro, ni gato, nadie entra así. Se sigue cerrando así con bloques, así, todo. Grande, adentro es libre, la vaca camina ahí. Y entonces ahí nosotros pudimos ver, ¿no? Pastor un día preguntó, ¿quién quiere morir primero? Dijo. ¿Ustedes creen que dijo, no? Cuando pregunta quién quiere dar testimonio, ¿quiere dar testimonio? Esconde, ¿no? Así. Pero preguntó, pastor, ¿quién quiere morir primero? Dijo. Entonces, pastor, nadie dijo nada, hermanos casados ni casada, nadie. Entonces el pastor solo dijo él. Bueno, nadie quiere morir, entonces yo voy a morir primero, dice. No se preocupe, dijo. Yo voy a morir, si tengo que morir, voy a morir en este lugar. Y siempre estaba al frente, Pastor Gabriel King estaba. Al frente estaba ahí, todo el grupo, porque la iglesia recibía orden de Pastor Gabriel King. Dice ataque, atacamos. Dice alto, alto, dice. Entonces, ¿por qué? Los hermanos saben, les gusta también, porque tuvieron esa vida mala. Entonces, ahora que destruyan la iglesia, para ellos era como tocar su propia familia. Por eso, la verdad, nosotros también amanecíamos ahí. Un día, todos los chanchos se perdieron. Eran como 20. Y obvio, ¿no? Nosotros dando, y aparte cuando llega fin de año matamos 2, 3 para la iglesia ahí, porque hay como 100 personas viviendo ahí. Entonces matan, comen, pero un día desapareció. Entonces, busque, dice, pastor dice busque. Ahí al fondo hay barrios, ¿no? Peligrosos ahí. Pero
cuando dijo busque, todo 12 en 12 separaron. Todo el barrio, todo ese. Así fueron. Todo el ruido eran los hermanos. Toda la gente miraba, ¿qué pasa? Chancho, nuestro chancho encontramos y llevamos. Así. También un caballo había perdido, habían robado. ¿Dónde estaban? En un barrio muy peligroso, donde están los sicarios, ¿no? Los hermanos buscaban, ¿dónde está? ¿Dónde? Preguntando, por acá pasó uno blanco, lejos. Los hermanos fueron, ni siquiera, sin miedo, nada, entraron. Acá, ¿dónde están nuestros? Ay, eso es, bueno, desátalo, llevemos así. Así. Y hasta los sicarios, que no como son escondidos, ¿no? Nombres anónimos, quedaban mirando así. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Obvio son hermanos que están buscando nuestro caballo, habían robado. Entonces buscamos de un barrio muy peligroso. Ese barrio prácticamente son ricos, hay mucha arma, no tienen miedo y siempre están, ¿no? Tomando mate y sentados, porque ellos de noche trabajan, roban, matan gente. Pero cuando fue a la iglesia trajo, capturó todo y se lo puso a la iglesia de caballo. Entonces, esa fuerza también, ¿de dónde nosotros recibimos? A través de esa situación que estábamos viviendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Ya perdíamos el miedo, perdíamos todo, porque el siervo de Dios nos empujaba, nosotros avanzamos. De esa manera también pandemia, en construcción. Pandemia también, ¿cómo vamos a hacer la iglesia encerrado? Pueden creer que todos los corralones, ¿no? Grandes donde venden materiales nos ofrecían. Te vendo, pero págame después. ¿Qué necesita? Cemento, ¿no? Como plástico, ahora hay mucha herramienta, ladrillo, hierro. Después me paga, toma, dice, porque en pandemia no se puede abrir, ¿no? Entonces, todo nos ofrecieron, todo como dice, prestado, sin pagar. Después me pagan, dice. Obvio, nosotros la iglesia no tenía dinero, porque estábamos construyendo, gastando, pero ellos sabían que nosotros siempre compramos y pagamos. Entonces ellos llevaron, porque si yo no vendo o no les entrego, el cemento se endurece, dice, y yo pierdo más. Puede que, pueden creer que en toda pandemia se construyó con eso. Avanzamos todo pandemia, hasta militares fueron a visitarnos pensando que nosotros estamos trabajando afuera, ¿no? Pero todo el predio es nuestro. Parecía que nunca hubo pandemia porque jugamos fútbol, trabajamos, hacíamos deporte, gimnasio, todo. Policía venía pensando que no venían, ¿no? Sí, nuestro terreno así. Porque todo el mundo estaba encerrado, ¿no? Y era prohibido jugar fútbol también. Pero ahí adentro tiene como 3 canchas. Entonces, gracias a Dios, como Dios a través de esas situaciones muy difíciles, Dios empezó a guiar un camino muy fuerte. Primero, el corazón de uno estaba entrenándose. Entonces, nosotros también nunca podíamos creer cómo tanto puede ser que hayamos pasado, pero Dios nos mostró el camino. Pastor siempre nos decía, ¿saben por qué los israelitas no obtuvieron la tierra prometida? Dice. ¿Por qué no entraron? Dice. Porque ellos no lucharon. Dice. No lucharon, por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Hay que luchar. Dice. Esos ya habían estafado a más de 30 grupos. ¿sí? Todos perdían, obvio, no tiene fuerza. Pero en la iglesia creo que Dios permitió, usó a esa persona para dar esa tierra a la iglesia. Obviamente la iglesia estaba buscando grande, pero Dios ¿qué quería hacer? Quería dar gratis, pero aunque nosotros queríamos pagar, pero ahora más bien estamos, no sigue en juicio todo para recibir todo lo que se dio, ¿no? Entonces el Dios ¿qué hizo? Nos dio gratis. Aunque era muy caro, nosotros solamente queríamos comprar 3 hectáreas nada más. Pero Dios ¿qué quiso? Más grande. Más grande. Entonces ahora ahí se está construyendo cancha de fútbol.
están armando club de fútbol. Ahora Argentina está apuntando mucho para anunciar evangelio a los futbolistas. Y también van a llevar futbolistas argentinos a China. China quiere futbolista argentino, dice. Entonces, todo el ojo del fútbol, ¿dónde es? Argentina, ¿no? Aunque perdió ayer, pero no importa, ¿no? Ese no es normal, uno no siempre tiene que ganar todo, ¿no? Sino como no tiene sentido el fútbol. Entonces, por esa parte, como ahora la iglesia está trabajando por medio de fútbol ahora también. Entonces, aunque tantos hay futbolistas, porque el fútbol maneja el mundo, la economía del mundo, ¿sabían, no? La economía del mundo maneja el fútbol. Entonces, nosotros teniendo tantos futbolistas en Argentina, pero obviamente hay ministros que jugaron fútbol, primera, sí. Yo también jugué todavía, pero no llegué, ¿no?, a profesional. Pero a través de fútbol también, una manera de anunciar el evangelio. Ya después a los ancianos, diáconos de la iglesia le invitaron. Primera puerta que se abrió, ¿cuál fue? El club grande, ¿no?, de River Plate. Ya ahí entraron, en una platea de VIP. Ahí entraron. Todo tuyo, dice. Estaba justo jugando River, creo que un club no sé de dónde, pero 100, no más de 80,000 personas estaban. Todos gritando, ¿no? Así, gritando. Pero Dios cada año está cambiando de nivel, ¿verdad? No siempre de una manera, sino cada año va. Este año también, la universidad, ¿vieron el video, no? Cada vez que veo el video, espero que crezca rápido mi hija, voy a mandar a Corea. ¿Usted también va a mandar? ¿Sí? Que vaya, ¿no? Que estudie, que se reciba, trabaje y les mande dinero a ustedes. Así. Entonces, por esa parte también, como nosotros también hicimos este año campamento mundial en Argentina, en Uruguay. ¿Usted conoce Uruguay? Levante la mano. ¿Lo conoce? ¿Le gustaría conocer? Fuimos a Uruguay. La verdad, Uruguay también compró un terreno muy grande. Creo que es 40 metros por 80, por ahí. Grande compró. Un edificio de una iglesia católica compró. La iglesia católica abandonada. Las iglesias católicas son lindas, ¿no? Mucho moldura, detalle, pero destruidas. Ya todo destruido, no había nada. Pero lo bueno era que está centro de Montevideo, de Uruguay. Entonces ahí haciendo campamento mundial también podíamos ver la obra de Dios, porque en Uruguay pueden creer ustedes que marihuana es legal. Fumar. Inhala, ¿no? ¿Ustedes hicieron? No. Eso es legal. Pero ¿qué es prohibido? La sal. No puede poner sal en el restaurante ahí, no puede poner, prohibido. ¿Qué, hermana? ¿Es prohibido acá la sal? Pero le falta sal a la comida, le digo. La hermana estaba haciendo almuerzo, ¿no? Pero le falta, no, pero hermano, acá en Uruguay es prohibido. Dice. Ya sé que es prohibido, pero le falta sal a la comida. Traiga. Así, porque su ideología es diferente. Marihuana se olvida todos sus problemas, estrés, por eso es bien, bien. Pero la sal daña la salud. ¿Qué más? No puede tener problemas, ¿verdad? Con mucho sal. Pero eso es prohibido. Todo al revés. Entonces, siendo a esa ciudad también, creo que nosotros recibimos más bendición de Argentina, siendo a ese lugar. Porque en ese lugar, prácticamente, siendo el pastor Osopar, muchas personas nuevas recibieron la salvación. Nosotros también nos vestimos de la gracia de Dios, porque prácticamente Uruguay es una iglesia muy chica.
conocida como la tumba de los misioneros, ¿no? ¿Te escucharon ese? Pero ahora cambió, ya no es tumba. Parecía tumba, pero ya no es tumba. Muchos hermanos están recibiendo la salvación. Aunque es muy complicado, pero están recibiendo. Cuando recibe la salvación queda fijo. No fácilmente ellos se retiran. Igual que Argentina, ¿no? Argentino neto, muy difícil de recibir la salvación. Pero cuando recibe, es muy difícil que se vaya de la iglesia. No es como otro, ¿no? Recibe, después desaparece, así, ¿verdad? No, eso no. Creo que pastor nos decía, un uruguayo vale 100 argentinos, dice. Imagínense, si es. ¿Por qué? Porque es muy difícil que reciba la salvación. ¿Por qué? Es un país chiquito, pero se jacta de lo que tiene. Pero no tiene nada en realidad. Pero se jacta de lo que es uruguayo. Argentina es altanero, ¿no? Pero Uruguay creo que 10 veces más. Más. Pero por eso, como nos decía el pastor, un uruguayo vale 100 argentinos, dice. Entonces, ¿cuánto más de Bolivia? ¿Bolivia también? Bueno, por eso como nosotros recibimos esa bendición ahora, nosotros también por la guía de la iglesia estamos yendo a Ecuador, porque nosotros estábamos en la iglesia de Jujuy, norte de Argentina, frontera con Bolivia, pero yendo a un retiro espiritual, Pastor Gabriel Kim fue a Ecuador, después a Colombia a dirigir retiro espiritual, y de ahí llega con muchas noticias a Argentina. Y los hermanos de Ecuador pidieron un siervo de Dios, dice. Pero hace más de 7 años no tienen siervo de Dios. Y hay como 60 hermanos congregando, dice. ¿Y cómo guían culto así? ¿Quién guía? Entre hermanos se turnan, dice. Y así creció. Entonces llega a Argentina, dice, necesita un siervo de Dios, una ciudad que se llama Cañar, dice. Ecuador, sur de Ecuador. Habla quechua, dice. Entonces, capital, está Quito, ¿no? Está el misionero Diego. Pero al sur falta, no hay. Pero envié de Perú, ya enviaron. Ahora falta más a otra ciudad. Entonces el pastor dice, primero cuando nosotros nos íbamos a capital, a Buenos Aires, primero nos reúnen, ¿no?, a todos los ministros, evangelistas. ¿Quién quiere ir a Ecuador? Nadie dijo nada. Pero yo también escuché, ¿no? Pastor siempre estaba invitando a los hermanos para enviarles a Ecuador. Pero no había nadie. Entonces, yo también investigaba, como yo hablo quechua, yo. ¿Sí? Vengo de Sucre, hablo quechua. Justamente a mi madre vengo predicando en quechua, aunque sea duro, pero igual así. Sé que una palabra va a entrar al menos uno en su corazón. Entonces venía practicando porque en Jujuy hay muchas personas que son de Potosí que hablan quechua. Entonces, si me encuentro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que predicar en quechua. Entonces venía practicando, pero tartamudeado porque más de 20 años no hablé. En Buenos Aires nadie hablaba. Creciendo en 20 años, trabado así, entonces empecé a practicar así. Pero justo llega el pastor Gabriel Kim de Ecuador. ¿Quién quiere ir a Cañar? Pero tiene que hablar quechua, dice. No puede ir cualquiera, dice. Entonces yo, ¿qué venía? ¿Con qué corazón venía? Si el pastor me pregunta, le voy a decir que sí, le digo. No tengo problema. Y justo pastor llegando a Buenos Aires, pregunta eso. ¿Quién quiere ir a Ecuador? Primera reunión así. Entonces justo pastor Daniel de Perú estaba yendo para Argentina para dirigir un retiro espiritual. Él es encargado, ¿no? De esas norte de Sudamérica. Entonces ahí, si pastor me pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar, ¿no? Amén. Entonces, justo como yo venía pensando, Dios hizo así. Pastor preguntó. Si pastor me pregunta, le digo a mi esposa, si pastor me pregunta que si quieres ir a Ecuador, no importa si yo estoy en otra ciudad administrando a otro lado, yo lo tomo, le digo así. Voy a capturar así.
Y pasó así. Entonces ahí dice, sí, yo sé quechua, pastor. Sí, no hablo bien, pero yo sé. Entonces, aunque estaba practicando ya, porque en Jujuy hay mucha comunidad boliviana que habla quechua. Entonces estaba practicando, tengo mi abuela también que habla quechua. Entonces el pastor dice, eso entonces dice. Quería enviar a un paraguayo, dijo, hermano o evangelista, pastor paraguayo, que está en Argentina. Pero él habla guaraní, entonces no puede ir a Ecuador, dice. Quechua necesita. Entonces ahí me envían. Me sacaron de Jujuy, que yo estaba lejos, ¿no? De capital. Creo que 24 horas, casi 30 horas de Jujuy en micro. Me sacó, bueno, prepárate, vas para Ecuador. Y así como nosotros pensamos por la iglesia, también estamos siendo guiados, porque en ningún lado nosotros caminamos solos. Porque la iglesia, ¿qué nos enseña? Caminar juntos, trabajar juntos. Entonces, desde saber nosotros preparamos así, uy, ¿cómo será? Sí, yo fui misionero temporal, pero no es lo mismo, ¿no? Tener familia, tener hijos e ir como misionero permanente así. Entonces, por eso como hoy caímos ya en este lugar, ya en medio camino estamos. Pero los hermanos están esperando, pastor, ¿no? Por dónde ya van, nos manda mensaje. La verdad, como esa ciudad donde vamos, son hermanos que habían recibido salvación en Estados Unidos. Pero emigraron, escucharon el evangelio, regresaron a su país, pero no hay iglesia. Ellos empezaron a predicar así, uno tras otro, su familia, entonces se reúne como 60 hermanos, dice. 60 hermanos y ellos oran, dice, día y noche por un siervo de Dios, que venga uno, por favor. Esta vez dijeron al pastor Gabriel Quino, él como delegado también, mande. Entonces llegando él, orando a Dios, también justo pastor Daniel que nos decía, Dios abrió las puertas, Dios escuchó la oración del siervo de Dios, pastor Gabriel Kim, entonces tómalo, dice. Como pastor Daniel habla, no suave y fuerte, ¿no? Tómalo, dice. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Amén. Dios nos hizo feliz donde estamos, seremos felices en Buenos Aires, donde nos envía también seremos felices. Entonces, ¿por qué? Si Dios nos quiere sacar de un nivel a otro nivel, entonces Dios quiere hacer, aunque yo no quiera, pero Dios quiere guiar. Amén, vamos. ¿Pero quién va a Jujuy ahora? Dice. Otro más tenemos que mover, dice. Entonces, salgo de Jujuy, otro tiene que ir a Jujuy. Entonces, otro matrimonio grande se fue a Jujuy. Ya están hechos ahí, trabajando. La verdad, como todos nosotros recibimos por la guía de la iglesia, también para que ustedes reciban la salvación, ¿quiénes estaban orando? La iglesia estuvo orando. En Corea las hermanas oraban para que fuera de Corea reciban la salvación. Reciban la salvación lejos de Corea. Pero ¿se cumplió o no? Ahí están ustedes sentados, ¿no? Entonces, ¿por ustedes también no oran para que otros reciban la salvación? Parece que quien viene no sabe. Pero ustedes también, no es que llegaron porque ustedes tenían problemas, dificultades, sino por la oración de los hermanos, hermanas están también sentados. Muchos derramaron lágrimas para que nosotros recibiésemos la salvación. Por eso nosotros hoy vamos a ver Isaías 6, leímos, versículo 1, dice, en el año que murió rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, dice. Acá aparece ángeles y serafines, ¿verdad? Ángeles normalmente ¿cuántas alas tiene? 2, ¿verdad? Pero serafín ¿cuánto tiene? 6 alas. ¿Qué será? Como una bestia, ¿no? ¿Ustedes vieron algo, una ave, algo con 6 alas?
¿qué sería? Si ustedes se imaginan, ¿cómo sería? Una bestia, ¿verdad? Pero acá eso dice que volaban, se cubrían, alababan a Dios. Sí, que decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué pasó? Hay un punto muy importante. En este lugar aparece Isaías. Isaías, cuando ve esa visión, ¿cómo se presenta ante Dios? ¿Cómo se presenta siendo él profeta, Isaías, siervo de Dios? ¿De qué manera se presentó? Versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la manera de presentarse delante de Dios? Isaías se presentó inmundo, dice. ¿Qué más? Dice, hombre inmundo de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Todo negativo, ¿verdad? Pero ¿eso le gustó a Dios? ¿Le gustó o no le gustó? 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando de él altar con unas tenazas. ¿Qué vino? El serafín, dice. ¿Qué hizo serafín? Con una tenaza agarró carbón encendido, dice. ¿Por qué agarró encendido? ¿Por qué? Esa palabra que Isaías estaba hablando, parece que en nuestra vida de nosotros tenemos que presentarnos así como nosotros somos. Así se presentó Isaías, como Isaías es, así se presentó. Pero ¿le agradó, le gustó a Dios? No le agradó. Por eso, ¿qué hizo serafín? Rápidamente fue a tomar una tenaza, pinza para agarrar carbón encendido. ¿Qué hizo? 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hizo? Puso en su labio, dice. Carbón encendido, ¿cómo es? ¿Ustedes acá hacen asado? ¿Sí? Argentina tiene carne muy rica, pero Bolivia no sé. El día que haga asado, yo dije, ¿no? Tengo un sobrino en la iglesia, no sé si conocen a Eddie, ¿conocen? Haceme un asado, le digo. Ay, tío, no es la carne como de allá, me dice. Pero asado cuando se pone a la brasa, ¿cómo es? Olor, ¿cómo sale? Carne, ¿no? Imagínense carne humana. Así. Usted cuando pone la parrilla, ¿no? Bien, fuego, toca, limpia y se pone como el hierro calienta y después trae la carne. Condimentando o con sin condimento. Pone cómo suena. Suena, ¿verdad? Imagínense carbón encendido en su boca, dice. Así, ¿no? ¿Qué estás hablando? Cállate. Cierra tu boca, así. Así le quemó el serafín a Isaías. ¿Qué hablas? Así le puso en el labio, dice. ¿Cómo habrá sido? Isaías recibió en su boca eso. Le puso, dice. No es que lo hizo asustar, no. Puso en su boca carbón encendido. Entonces, muy importante lo que usted habla o no. Muy importante. Sin fe habla, ¿qué es? Obvio, sin fe viene. Pero ¿le gusta ese carbón encendido? ¿Le gusta el resultado? No le gusta. Ese como carbón encendido quema su boca. Cállate, no hables. ¿Qué habla? Como dice, tontera, sí, tontería. Por eso, para que no hable más, ¿qué le hizo? Le quemó la boca, ¿verdad? Porque ¿qué hablaba él? Soy hombre inmundo. ¿Qué más? De labios inmundos, de pueblo inmundo, dice. Todo inmundo.
Entonces él se cree que él está en medio, entonces necesita morir. Pero, ¿qué hice? 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Dice. Entonces, ¿qué dice? Ya está limpio. ¿Por qué habla inmundo? Pueblo, labio. Ya está limpio, dice. Por eso, deja de hablar. Siempre dice, no, yo hice esto, yo cometí pecado, o por esto no puedo recibir la salvación. Pero ¿qué necesita esa persona? El que dice, todavía soy pecador, ¿qué necesita? Ese carbón, ¿no? Así, cállate, ¿qué habla? No, Señor, pero yo cometí esto. Eso necesita, quemar esa boca que habla contra la palabra de Dios, contra Dios. Entonces, por más que era siervo de Dios, pero ¿qué hablaba? No le gustaba a Dios lo que hablaba. Entonces fue quemado sus labios. Entonces usted también, aunque no tiene fe, pero ¿cómo tiene que actuar? Como si fuera que tiene fe. ¿Por qué? Depende de su labio, es fruto del labio. ¿Escucharon, verdad? Entonces, ¿qué tiene que hablar? Hace como, no es profesional, pero hace como profesional. Nosotros también en Buenos Aires, pastor acá contó, ¿no? Ni siquiera teníamos arquitecto, con pasos contaba. 1, 2, 3, 4 el baño acá, otro 2, 3, 5, así, la habitación. Entonces, nosotros, si alguien fue, ¿no? Entró allá a los edificios, ustedes saben cómo está, ¿no? Buenos Aires, adentro de lujo, así. No somos profesionales, pero hace como profesionales. Obvio, ¿no? Detalle, así. Pastora Lee de Argentina es muy detallista, así. Mira, así mirando, así. Pero, aunque no somos profesionales, nunca trabajamos de ese durlo, piso, las paredes, las molduras, pero teníamos que hacer como profesional y salía como de profesional, porque todos los empresarios, embajadores ahora visitan. Ustedes saben, ¿no? El campamento de Sucre, ¿de dónde vino eso? ¿Dónde se abrió? En Argentina. Embajador fue a la iglesia. Es muy amigo de Pastor Gabriel Kim. Y a través de embajador se abrió las puertas para hacer campamento en Sucre. El vicecónsul, el cónsul, fueron intendentes de Chuquisaca. Y algunos eran mis vecinos cerca de mi casa y mi mamá. Ahí vive la esposa del vicecónsul. Y en Jujuy está el cónsul. Contacto cercano. Mucho se abrió así, de Bolivia se abrió muchísimo. Ahora, él mismo aconseja hacer evento en la iglesia. Hace poquito, el embajador de Bolivia fue a la iglesia, hicieron lechón así, chancho, a la estaca. Varios así. ¿Y quién estaba cocinando? El cónsul. Estaba el cónsul, el vicecónsul, todos los que hacen trámite de pasaporte, DNI, todos estaban ahí. Secretaria, todo. Y yo justo había hecho trámite de pasaporte. ¿Y quién estaba ahí sentado? Me hiciste por el trámite. Sí, me acuerdo. Dice. ¿Cómo va el trámite? Su número privado me da. Bueno, avísame, yo te aviso cuando ya el pasaporte, me dice. Y me avisa, ¿ya está mi pasaporte? No, todavía no figura, dice. Entonces, tan cercanos nos hicimos. Entonces, a través del embajador, después de Guatemala, otro embajador, después consejando otro embajador, después otro. Ahora creo que Pastor Gabriel Kim va a ir a abrir la iglesia en Cuba. Muchos embajadores, porque, no sé, el lugar ya les atrae. Nosotros no le hacemos nada, pero el lugar ya los atrae, nada más limpiamos todo bosque, campo, pero los que viven en la ciudad les gusta esa zona. A través de eso se abren las puertas. Entonces, por eso como nos sentimos tan contentos, por eso
Argentina va a venir al campamento de Sucre, va a venir. Entonces va a ir al campamento de Sucre. Entonces todos los hermanos felices. Yo voy con mi auto, ahí en La Paz tengo mi familia, voy a cargar a todos, dice. Yo voy a Potosí, Oruro, dice. Contento, porque primera vez van a venir para Bolivia, dice. Entonces ahora ya están averiguando si venir en avión o micro, dice. Micro muy lejos, pero avión creo que van a venir, dice. Entonces por eso los hermanos también contentos están porque van a ir a Sucre, de la frontera 6 horas desde Argentina, 6 horas a Sucre, muy cerca. Entonces por eso como tan contento y feliz también me sentía, ¿no? Por esa parte, porque la verdad, nosotros fuera de la iglesia, fuera de Dios, ¿qué puede hacer? Así como este Isaías, así solamente puede hablar. Algo que no tiene sentido. Algo que ve su propia condición. Hablar propia condición, tiene que hablar con fe. ¿Qué soy? Dice, ya es limpio, ya no hay pecado, dice, ¿verdad? Pero no tiene la fe, ¿cómo puede hablar? No puede hablar. Por eso, ¿qué necesita? Igual ser quemado así con carbón. ¿Qué estás hablando? Como Pedro también, ¿qué decía Pedro? ¿Qué decía? Mata y come. ¿Qué dijo Pedro? Ninguna cosa inmunda comí. ¿Por qué llamas tú común algo que yo ya limpié? Dice. Entonces nosotros también, ¿cuándo llegó la independencia, la libertad del pecado en el corazón de uno? Cuando escuchó el evangelio. Fui engañado, yo era salva, pero ¿cómo yo anduve así? ¿Cómo el pecado me arrastró? Si antes hubiese conocido sería totalmente diferente. Pero hoy en día también sigue trabajando. Bolivia, ¿hace cuánto es libre? Más de 200 años, ¿verdad? Pero todavía la gente vive como pecador. ¿Por qué? O sea, siendo esclavo mucho tiempo vivió, pero después recibió la libertad. Lo mismo el pecado, ¿verdad? Jesús ya dio toda la libertad, pero todavía quiere seguir viviendo como esclavo. Eso es problema. Por eso, así como Isaías, también nosotros en nuestro corazón necesitamos hablar. ¿Qué hablar? Palabra de feas. Si no, solamente será quemados. Así, aroma de asado. Carne. En Argentina, cada fin de semana, mucha gente así, toda la zona asado huele, asado. Por eso pero carne humana, ¿cómo será? Carne de persona humana, quemada. ¿Le gusta? Ay, pero pastor, mi situación tan difícil, pero esto, el otro. ¿Qué necesita? Quemar también, ¿no? ¿Por qué habla así, hermano? Entonces, así uno también. Usted también. La iglesia es muy importante, caminar con la iglesia, trabajar, caminar juntos. Porque por la iglesia nosotros recibimos la bendición. Usted también por la iglesia recibe la bendición. No es que, no, yo tengo que dar, no. Por la iglesia recibe la bendición, la palabra de Dios en su corazón. Amén. Por eso vamos a compartir hasta acá, creo que pasó el tiempo. Vamos a orar. Dios, te agradecemos, te glorificamos hoy esta noche. Dios nos permite, delante de su presencia, poder compartir la palabra a través del libro de Isaías, Señor. Dios, usted, este lugar en La Paz, un lugar tan bendito, Señor, donde el Evangelio llegó a través de la oración de los hermanos, de la iglesia, Señor. Cada uno de nosotros somos fruto, Señor, de esa oración. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, te glorificamos. Dios cuide sus pasos hasta que llegue a su casa. Dios cuide a todos los hermanos, hermanas, al regreso de su casa, Señor. Dios le bendiga. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos todas las cosas en sus manos. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, presentador.
Sí, muchas gracias, pastor. Hermanos, muchas gracias. Tenemos anuncio, ¿no? Y creo que Dios nos ha dado esa gracia para poder escuchar la palabra. Y también, sí, vamos a... Tenemos anuncio, ofrenda decidida para la compra de terreno para la Iglesia de La Paz, ¿no? Los hermanos cada vez, ¿no?, podamos orar, ¿no?, para poder obtener el terreno. Y también ahora en este tiempo es seminario por zona, estamos realizando. Cada zona está preparando y todo este mes, ¿no?, porque al otro mes vamos a tener seminario a nivel nacional. También el día 23 de septiembre al 25 está llegando Pastor Yungo Park, quien es el hijo del Pastor Oxopar, ¿no? Está llegando a Paraguay. También el Pastor Andrés va a viajar y todos los hermanos podamos orar también para que pueda llegar hasta Paraguay, ¿no? También el día 16 de septiembre va a haber el lanzamiento oficial del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes rumbo a Bicentenario y lanzamiento también para los voluntarios. Todo eso serían los anuncios, hermanos, y también ahora, ¿no?, por 2 en 2 podamos orar todos juntos para la iglesia. Sí, hermanos, hasta aquí, muchas gracias.